video se analizará el estudio acerca del ensayo clínico aleatorizado sobre la administración de una solución de mantenimiento intravenosa hipotónica comparada contra una isotónica en pacientes pediátricos críticos. Para comenzar, el estudio se basó en que las soluciones hipotónicas se han vinculado con la producción de hiponatremia iatrogénica. Esto significa que dichas soluciones conllevaron a la disminución de sodio en sangre, provocando un estado físico desfavorable en los pacientes por un acto médico involuntario. Las soluciones de mantenimiento son necesarias para garantizar el suministro de agua y electrolitos en pacientes que no pueden tomar líquido por vía oral, pero la composición óptima de estas soluciones en pacientes pediátricos sigue siendo desconocida. Estudios sugirieron que los electrolitos por vía intravenosa utilizados en las soluciones de mantenimiento podrían ser similares a los de la leche materna, por lo cual la utilización de soluciones de mantenimiento hipotónicas en niños sanos no debería asociarse a ningún riesgo. Pero podrían tener consecuencias perjudiciales en niños enfermos que tienen una capacidad limitada de excretar agua libre. Por lo tanto, las soluciones de mantenimiento hipotónicas que contienen grandes cantidades de agua libre podrían inducir hiponatremia iatrogénica en estos pacientes. Pero a pesar de la evidencia creciente de que las soluciones hipotónicas aumentan el riesgo de hiponatremia, hay pocos ensayos prospectivos que lo confirmen en pacientes pediátricos. Por lo cual, el objetivo del protocolo es evaluar la diferencia en la concentración de sodio sérico de dos soluciones de mantenimiento de distinta tonicidad, una isotónica y otra hipotónica, por menos de 48 horas después del ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. En este apartado se introduce el tema al explicar y analizar los antecedentes y teorías que existen alrededor del problema general. Además, se explica el por qué es importante realizar el estudio y por medio del objetivo identificamos a qué se pretende llegar. Bueno, en este caso a mí me toca hablarles un poco de la metodología, pero principalmente en cómo se van a demostrar que este estudio, este protocolo, es un ensayo aleatorizado controlado, o mejor conocido como un ensayo clínico. Bueno, comenzamos con que un ensayo clínico tiene como características principales, entre muchas otras, que tiene que ser prospectivo. Quiere decir que los resultados, la toma de datos va a ser a futuro, es decir, mis datos los tomo a partir de hoy a futuro, y si fuera retrospectivo significa que mis datos son del pasado. Por ejemplo, digamos, voy a solicitar 20 historias clínicas de 20 pacientes que estuvieron en urgencias en el último mes. Entonces eso quiere decir que es retrospectivo y prospectivo es a futuro. Otra característica es que tiene que ser un estudio controlado, aleatorizado, como lo dice su nombre. Y esto quiere decir que van a haber dos poblaciones, donde una va a tener el tratamiento y otra no, pero tienen que estar controladas. Es decir, una vez que se tienen las poblaciones, ya no se puede influir sobre ellas. Y aleatorizado es que los pacientes que estén en una y otra, por suerte, están donde están. No está influido por si uno es hombre o si uno es mujer o si uno tiene 20 años y el otro 30. Es decir, de la población que se va a hacer el estudio, por azar, se van a dividir y no tiene que haber ningún factor que involucre en la división de las dos poblaciones que se van a estudiar. Y doble ciego, esto es que ni los investigadores ni los pacientes que están llevando a cabo la investigación saben qué tratamiento tienen. Esto con el objetivo de no perjudicar o que no se malinterpreten los datos, que así hace que ni el médico ni ellos sepan para tener una posible mejor resultado. Entonces aquí lo que tenemos es que fueron elegidos niños en edades entre 1 mes a 18 años que llevan más de 24 horas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la UCIP, con un valor de NAS normal, medio antes y después de la reanimación con líquidos. Lo que aquí trata de ver este protocolo
es cómo influyen la administración de líquidos en una solución, ya sea isotónica o hipotónica, y cuál es mejor. Entonces, aquí te están poniendo qué muestra van a utilizar, qué características se necesitan. Y también aquí están, esos son los de inclusión. Tenemos los de exclusión, que aquí dice la palabra clave, se excluyeron. Los pacientes, y ya viene de todo, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con valores de creatinina mayores a 1.5, insuficiencia hepática, hipertensión, y todas estas características que vienen aquí son criterios de exclusión para que la muestra sea una representación de la población y ver cómo influye los líquidos, ya sea hipotónicos y isotónicos, para tratar estos pacientes. Luego tenemos lo que es la aleatorización. Vamos a ver si en este estudio sí se comprueba. Y aquí dice: los pacientes fueron asignados a recibir, esto es hipotónica, solución de mantenimiento hipotónica y solución de mantenimiento isotónica, a partir de una lista. Aquí está la palabra clave, aleatorización, que fue hecha en Microsoft Excel. Bloques de 4. Entonces, aquí lo que nos confirma es que la muestra no está influida por ningún factor externo y fue por puro azar que los pacientes que estén... Sí. Bueno, aquí algo extra, que lo que querían ver fue el cambio en la NAS entre el valor inicial y final para hacer ya sea hipotónica o isotónica y cómo influía eso en los pacientes. Se mide antes de la aleatorización, es decir, antes de dividirlos y después. Y por último, para comprobar que es un ensayo clínico, una de las demás características es que tiene que ser aprobado tu protocolo de investigación por una junta externa, una junta por lo que tenga que pasar. Y en este caso fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional dependiente de Docencia e Investigación y el Comité de Bioética. Esto lo que garantiza es que no hay un conflicto de intereses ni nada. Organizaciones externas están aprobando tu protocolo, tu investigación para que lo puedas realizar. Y además, cuando se hace, se dice que se tiene que hacer el experimento en otros 2 lugares para que tenga mayor validez, pero en este caso 2 observadores externos analizaron los resultados cuando se reclutó a la mitad de la población para ver si había riesgos para completar el estudio o si había algún tipo de sesgo. Entonces todas estas características lo que nos dicen, lo que nos quieren comprobar es que este ensayo clínico cumple con las características y por lo tanto debe cumplir con la validez que nos tiene que dar. Primeramente hablaré del cálculo del tamaño muestral, el cual se basó en los resultados principales del estudio, que fueron el cambio de sodio sérico entre los valores inicial y final producido por la infusión de las soluciones de mantenimiento. El descenso mínimo de sodio sérico fue de 2 milimoles y la desviación estándar fue de 2 milimoles. El error de tipo alfa o 1 fue de 0,04. El tamaño de la muestra se calculó en 30 pacientes por rama más la pérdida de seguimiento. La aleatorización del estudio significa que los pacientes, en este caso pacientes pediátricos con más de 24 horas en la unidad de cuidados intensivos, fueron divididos en grupo al azar, lo que nos genera o crea grupos más homogéneos. A partir de la lista de aleatorización se formaron bloques de 4 y se les asignó SMH o SMI, que es solución de mantenimiento hipotónica o solución de mantenimiento isotónica. El estudio fue doble ciego, lo que significó que ni el personal, ni los pacientes, ni los investigadores, exceptuando a los farmacéuticos, sabían quién pertenecía a qué grupo. El análisis estadístico de los datos se expresó como media más menos desviación estándar y rango intercuartil. Estos dos se compararon con la prueba Test Student.
Estos datos fueron presentados en proporciones y se volvieron a comparar con la prueba exacta de Fisher, aceptando un límite significativo de menos 0,05. Finalmente, todos estos resultados fueron analizados. Se menciona que los resultados del estudio fueron enmascarados completamente para evitar el efecto Hawthorne. Esto nos demuestra que fue una manera para evitar el sesgo, ya que al ser un estudio doble ciego, ni los doctores ni los pacientes sabían si recibían el tratamiento o no, y por ende el resultado de efectividad del tratamiento fue verdaderamente en base a la eficacia del mismo y no por este efecto donde los pacientes se mejoran al saber que están siendo ayudados, eliminando un posible sesgo de pacientes al tener una falsa mejoría y un sesgo de evaluación por parte de los investigadores al evitar un favoritismo en la evaluación o trato a los pacientes que reciban un tratamiento. En este ensayo se logró identificar que fueron muy cuidadosos para evitar los factores confusores, puesto que en el ensayo se menciona que en muchos de los ensayos clínicos citados no se midió la concentración de sodio sérico antes de la administración de soluciones de mantenimiento, y esto podría haber sobreestimado la presencia de hiponatremia causada por la solución de mantenimiento al final de la investigación, siendo este un factor confusor. Y se menciona que en nuestro estudio no se incluyeron pacientes con niveles séricos de sodio inferiores a 135 milimoles por litro, y tal vez por esa razón no hemos visto manifestaciones clínicas o más pacientes con hiponatremia al terminar el estudio, demostrando que hicieron el proceso necesario de poner criterios de inclusión y exclusión en base al nivel de sodio sérico para así evitar un factor confusor que afecte los resultados de la investigación, especialmente en los resultados de hiponatremia por las soluciones de mantenimiento que usaron ellos. Nosotros pudimos identificar que sí se tomaron en cuenta los principios éticos, principalmente porque es un ensayo clínico en pacientes pediátricos críticos, por lo que el nivel de ética requerido es alto. Además, este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional dependiente de Docencia e Investigación y el Comité de Bioética, lo cual demuestra que el estudio cumple con los principios éticos. Asimismo, se mencionó que los médicos tratantes de los pacientes ingresados en el estudio conocían los resultados de natremia de los pacientes para poder controlar los eventos adversos relacionados con las alteraciones del sodio sérico, y podían interrumpir el tratamiento con las soluciones de mantenimiento y retirar al paciente del protocolo en cualquier momento que consideraran necesario, lo cual nos demuestra que se tomaron en cuenta los principios de no maleficencia, justicia y beneficencia para darle al paciente la mejor atención médica en base a su situación y no perjudicarla. Por último, se menciona que los padres de los pacientes pediátricos dentro del ensayo clínico tenían que dar un consentimiento informado. Esto es el ejemplo máximo del respeto a la autonomía del paciente, puesto que los responsables de este, después de ser correctamente informados sobre el ensayo, dieron el consentimiento para que el acto médico sea practicado en su hijo o hija. A continuación yo les voy a hablar un poco acerca de los resultados de este ensayo. A manera de resumen, recordemos que se incorporaron 63 pacientes que fueron asignados de manera aleatoria para recibir 32 de ellos una solución de mantenimiento hipotónica y los otros 31 una solución de mantenimiento isotónica. Como podemos ver en esta primera tabla, no hubo diferencias entre los grupos en cuanto a características basales como edad, sexo, peso, índice de mortalidad pediátrica, condición o enfermedad y concentración sérica de sodio. En esta segunda tabla podemos ver cómo tampoco hubo diferencias entre los grupos en la duración y la cantidad de solución de mantenimiento administrada. Los pacientes incluso recibieron menos solución de mantenimiento que la tasa de mantenimiento tradicional. En el caso de los pacientes que recibieron solución de mantenimiento hipotónica fue un 37% menos y 23% menos en el caso de los pacientes que recibieron solución de mantenimiento isotónica. Después de la infusión de solución de mantenimiento, hubo una diferencia significativa en el sodio sérico entre ambos grupos, aunque realmente el cambio fue en el nivel de sodio sérico de los pacientes que recibieron solución de mantenimiento de tipo hipotónica en comparación con los que recibieron solución de mantenimiento isotónica. Sin embargo, cabe mencionar que la diferencia no fue significativa.